Guillermo Lasso facilitó. La Asamblea ejecuta el juicio político en contra del presidente Lasso. Viviana Veloz y Esteban Torres lo acusaron de conocer hechos de corrupción en empresas públicas. Yo los acuso a ustedes. El presidente Guillermo Lasso respondió con ironía a sus interpelantes e insistió en que el juicio es una verdadera falacia. El municipio de Durán, en Guayas, está semiparalizado. Otro policía y un comerciante heridos en el ataque contra el alcalde Luis Chonillo murieron hoy. La Secretaría de Gestión de Riesgos declara la alerta amarilla en 17 provincias por la posible llegada del fenómeno del Niño. Inmigrantes indocumentados en Florida se quedarán sin trabajo y salud desde julio por una nueva ley. Buenas noches, amigos. Empezamos Televistazo Estelar con la noticia política más importante del año: el juicio político al presidente de la República. Juicio a Lasso en momento crucial. Los interpelantes del juicio político al presidente se tomaron menos del tiempo previsto para presentar sus acusaciones. Viviana Veloz de UNES y Esteban Torres del Partido Social Cristiano repitieron los argumentos que habían presentado ante la Comisión de Fiscalización sobre la existencia de un presunto peculado en contratos de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec. Por iniciada la interpelación del señor presidente constitucional de la República del Ecuador. Tiene la palabra los interpelantes por un máximo y en conjunto de 2 horas. Asambleísta Viviana Veloz tiene la palabra. Hecho 1. Guillermo Lasso facilitó los esquemas de corrupción en Flopec. Las comparecencias de la Comisión de Fiscalización, solicitadas por su defensa, evidenciaron que los esquemas de corrupción en Flopec facilitaron el delito de peculado en el contrato con Amazonas Tankers. Su exsecretario de Política Anticorrupción, Luis Verde Soto, señaló en el documento primer informe sobre presuntas irregularidades denunciadas en referencia a Flopec, la existencia de una alta discrecionalidad en la designación de 8 directivos sin experiencia y preparación de una empresa como Flopec. Pues usted, presidente Lasso, conoció la corrupción y no hizo nada. Usted consintió, usted organizó y fue parte del entramado que operaba en las empresas públicas y en Flopec. La censura y la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por la causal prevista en el artículo 129, numeral 2, referente al delito de peculado. Hoy, esta Asamblea Nacional debe hacer historia. Hoy, esta Asamblea Nacional debe darle justicia al Ecuador. Hoy esta Asamblea Nacional no puede sucumbir a los traficantes de los sueños y no puede venderse por canonjías. Que el presidente de la República está incurso para el propósito de este juicio en el delito de peculado, independientemente de lo que puedan decir jueces y fiscales. Tan lejos está el juicio político del juicio penal que la propia Constitución señala que no será necesario enjuiciamiento penal previo para el inicio de un juicio político al presidente. Contratos entre Flopec y Amazonas Tanker en el alquiler de buques en el transporte de petróleo con la intervención del señor Hernán Luque Lecaro, hoy prófugo, quien era un funcionario de altísima y máxima confianza al mando de las empresas públicas y al mando de 14.000 millones de dólares en contratos públicos, señores asambleístas. Estoy seguro de que no va a disolver la Asamblea Nacional. La muerte cruzada solo es renuncia anticipada. Solo es renuncia anticipada y es una simple amenaza. Nada más que eso. Y con amenazas no se gobierna un país. Y con amenazas de muerte cruzada
tampoco se asusta a los asambleístas que con profundas convicciones democráticas hacemos nuestro trabajo en este pleno de la Asamblea Nacional. Hubo un perjuicio por más de 6 millones de dólares, presidente de la República. Deje de mentirle. Falso lo que usted vino a decirle aquí al país. Yo no le acuso, es el pueblo que lo acusa. Ni su defensa técnica ni usted ha logrado desvirtuar ni contradecir ninguna de las pruebas mencionadas en las razones anteriores. Inclusive, respecto del contrato con Amazonas Tankers, carecieron de precisión técnica. Pasada la 1 de la tarde llegó a la Asamblea el presidente de la República, Guillermo Lasso, para exponer su defensa. En su discurso calificó al juicio político en su contra como una falacia. Además aseguró que no existen pruebas ni testimonios de la acusación de presunto peculado en Flopec. Admito que ha sido instructivo ver cómo se las ingeniaban para tratar de armar una trama medianamente verosímil con hechos que ocurrieron en el año 2018, cuando este gobierno ni siquiera existía. Hasta ahora ha quedado claro que ni hubo firma de contrato en mi gobierno, que tampoco hubo informe de Contraloría recomendando terminar dicho contrato y que mucho menos hubo determinación de indicios de responsabilidad penal. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas famosas reglas con las que se me quiere acusar de haber creado una especie de poder omnímodo, apocalíptico, enenco, pues resulta que ni siquiera las puse yo. Queda absolutamente claro que no modifiqué ningún decreto, ninguna ley. Recapitulemos. Primero, no hay contrato ni adenda firmados en mi gobierno. Segundo, no hay recomendaciones de Contraloría para terminar dicho contrato. Tercero, no hubo determinación de indicios de responsabilidad penal sobre ningún funcionario. Cuarto, las reglas no las puse yo. Quinto, yo mismo puse en conocimiento de la Fiscalía el expediente de Flopec. Y por último, no hay testigos relevantes de nada. El informe concluye lo que ya todos sabemos, que no hay pruebas ni testimonios relevantes. Más bien, lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia. Cada vez que las pruebas de mi inocencia se vuelven así de evidentes y los argumentos así de irrefutables, los acusadores terminan recurriendo a la más manoseada y trillada falacia que se ha esgrimido en un proceso en el que el manoseo ha sido la norma. Cuando todo lo demás falla, siempre se puede recurrir a esta confiable falacia multiuso. Es que aplicar para todo, pero si el contrato es de 2018, no importa que esto es político, pero si no hay testigos ni informe, vamos, no te preocupes, que esto es político. Pero si se está violando un pequeñísimo detalle como el debido proceso, por favor, que la ley no tiene por qué ser un impedimento para algo
¿Qué es político? Yo los acuso a ustedes, yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república porque ustedes no crean leyes, sino que las destruyen. Ustedes no afianzan normas, sino que las debilitan, las desgarran y las ultrajan. Ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia, sino en cómo romperlas para su propia conveniencia. No quisiera creer que todo lo alcanzado en esta lucha contra la verdadera corrupción tiene vasos comunicantes con este infundado proceso. No quisiera creer que estoy aquí porque simplemente me rehusé a formar parte de un pacto de la impunidad. Porque entonces ahí sí cabría la pregunta: ¿esa es la supuesta estabilidad que nos quieren vender? ¿La estabilidad de la corrupción? ¿La estabilidad de la impunidad? ¿Será para eso que me quieren destituir los honorables interpelantes? La sesión del juicio político se desarrolló sin novedad. El presidente de la República ocupó un tiempo menor al que tenía y no regresó a la réplica. Patricio Díaz resume cómo se vivió el proceso en el Pleno Legislativo. El primer legislador en llegar al Pleno este martes fue Simón Remache, del Partido Social Cristiano. Luego el correísmo. Ingresaron juntos y hasta hubo tiempo para fotos. La sesión del juicio político como tal empezó a las 10:15 de la mañana, con 109 legisladores registrados. Inicialmente no hubo mayores sobresaltos. Del lado del oficialismo pusieron carteles en sus curules que señalaban un juicio ilegal y hablaban de la democracia. Unes pegó otros, con acusaciones contra el régimen. Después del himno nacional se realizó la lectura de la resolución con la que se inició este proceso. La interpelante Viviana Veloz intervino luego por 1 hora y 20 minutos. Mientras grupos de asambleístas conversaban en diferentes sectores del mismo plenario, sin prestarle atención, la legisladora avivó su discurso con la llegada de los ministros para apoyar al presidente. ¡Indolentes! Luego intervino el otro interpelante, Esteban Torres. Se tomó algo más de 30 minutos y aunque el juicio es por peculado, levantó un chaleco antibalas, señalando temas de inseguridad. Mientras tanto, el oficialismo salía para recibir al presidente. Y así, el jefe de Estado ingresó al Pleno pasadas las 12:10 del mediodía. A la entrada lo esperaban y saludaron con él legisladores de Pachacutic e Izquierda Democrática. En su trayecto se mantuvo acompañado por el coordinador de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores. Con el saludo a las autoridades legislativas, fue hacia el podio, desde donde intervino por casi 50 minutos. Igualmente, bajo los aplausos de los legisladores de su bancada. Concluida su intervención, el presidente se retiró con los honores que recibe como jefe de Estado en los exteriores del Palacio Legislativo. Se suspende la sesión hasta las 15 horas. A las 3:15 se retomó el pleno con las réplicas. Primero el interpelante Esteban Torres. Después de 25 minutos, le siguió la legisladora Veloz por un tiempo similar. Pero el presidente de la República no regresó para la réplica. Y la vicepresidenta Marcela Holguín dio inicio al debate donde los legisladores tendrán cada uno 10 minutos. Usted solapó la corrupción en la Comisión de Régimen Económico. Usted es una corrupta. Por favor, señores. El asambleísta Eitel Zambrano del oficialismo se refirió al informe de la comisión presidida por la legisladora Mireya Pazmiño, que es parte de una investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades. Se refirió a uno de sus familiares y la asambleísta reaccionó. Y este debate recién empieza. Se extenderá hasta el miércoles.
Y Patricio Díaz ha seguido la sesión en la Asamblea Nacional en el transcurso de este día. Patricio, cuéntanos si es posible que la sesión se extienda hasta mañana y, de ser así, ¿cuándo se llevaría a cabo la votación? Adelante. En efecto, la sesión podría extenderse hasta el día de mañana, hasta mañana miércoles. Todo está en manos del presidente de la Asamblea. Él tendrá que decidir si continúa durante esta jornada o si se suspende la sesión y pasa hasta el día de mañana miércoles. Hasta el momento, 20 asambleístas han intervenido ya, de 69 que se han inscrito para esta intervención. Los debates han sido, en algunos casos, de discusiones, diferencias y hasta gestos fuertes entre los legisladores. Los temas han tenido que ver, por supuesto, con el juicio político, las justificaciones para una destitución del lado del oficialismo, en cambio, la defensa del jefe de Estado. Se habló también de muerte cruzada, entre otros temas. Les debemos informar, como era tu consulta, Juan Carlos, que suspendido el debate, sea en la madrugada de este miércoles o mañana más tarde, se da la ley de la función legislativa da 5 días al presidente de la Asamblea para que convoque a votación. De acuerdo también a la misma ley, tiene 48 horas de diferencia para hacer la convocatoria. Es decir, que si él quiere, mañana mismo, después de concluido el debate, podría convocar, y eso implicaría que entre viernes o sábado se dé la sesión exclusivamente para la votación. Eso es lo que dice la ley de la función legislativa, y por supuesto aquí continúan los legisladores en el debate y les informaremos oportunamente de lo que suceda aquí en el Pleno de la Asamblea. Estamos pendientes de la situación en el Pleno de la Asamblea Nacional en esta sesión del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Mientras tanto, las inmediaciones de la Asamblea fueron el escenario de apoyo al presidente de la República. Miles de simpatizantes acudieron a respaldarlo durante su intervención en el Palacio Legislativo, y Fabiola Santana cuenta que muchos arribaron en buses desde otras provincias. Desde muy temprano, cientos de personas se concentraron en el Parque El Arbolito, cerca de la Asamblea Nacional. Era un aproximado de 8.000 asistentes según la policía. Unos llegaban de manera espontánea. Nosotros hemos venido voluntariamente, de corazón, a que se respete la democracia. Si el señor presidente de la República ha sido elegido 4 años, los 4 años tiene que culminar. Otros viajaron hasta 10 horas en buses por gestión de los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Bienestar Social, Gobernaciones y Tenencias Políticas, dotados de banderas y colas. Fueron cerca de 200 buses los que arribaron a la capital y se estacionaron en fila hacia la avenida Simón Bolívar. Los fletes iban entre los $200 y $1.200 dependiendo las distancias. Pues nosotros venimos con el personal de Ban Ecuador. Cuando iniciaba la sesión de juicio político, los asistentes se desplazaron hacia los exteriores del Palacio Legislativo. La mayoría se apostó en la calle Juan Montalvo, por donde ingresó el jefe de Estado. Banderas de Ecuador y de los colores del partido oficialista cubrieron las calles. Las bocinas y consignas también fueron la tónica de la jornada. Fue la manera en que acompañaron al jefe de Estado durante su defensa en la Asamblea Nacional. Lo que queda del proceso lo seguirán desde sus territorios. Cuando el presidente Lasso terminó su intervención en la Asamblea, se trasladó hasta el Palacio de Gobierno en el centro de la ciudad. Francisco Garcés estuvo en Carondelet y tiene un informe. Después de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, concluyó su intervención de defensa en la Asamblea Nacional, se dirigió aquí al Palacio de Carondelet. A esa hora, al inicio de la tarde, varios de sus simpatizantes estaban aquí a la entrada para recibirlo. Él ingresó a la presidencia de la República, se dirigió brevemente a quienes estaban aquí esperándole y mostró su confianza con el respaldo de la ciudadanía y que no existan los votos para el juicio político en su contra. Durante la tarde estuvieron aquí los ministros, también todo el gabinete. Con ellos almorzó el presidente Guillermo Lasso junto con su familia. Se hizo una breve evaluación de lo que fue su intervención en la Asamblea y se analizó cuáles son los posibles caminos. Hay cierto optimismo entre los miembros del gabinete presidencial, al menos así se expresaron ante la prensa
prensa cuando después de este almuerzo fueron abandonando el Palacio de Carondelet. Este juicio político no va a avanzar más allá de eso, que este juicio político no va a alcanzar los votos, todos los cánones de la ley, todos los marcos jurídicos, y está basado en nuestra Carta Magna, la Constitución, que es la muerte cruzada, pero esa es una decisión del presidente. Hasta hace pocos minutos el presidente de la República se mantuvo en su despacho, estuvo reunido con su equipo político y su equipo jurídico más cercano, analizando y siguiendo de cerca lo que está sucediendo a esta hora todavía en la Asamblea Nacional. Una primera pausa en Televistazo. ¿Dónde está el alcalde de Durán tras el atentado del que fue blanco? Su ubicación es desconocida. La cifra de fallecidos por el ataque subió hoy a 3. Con su alcalde ausente, sin vicealcaldesa y con el nombramiento pendiente de nuevos directores departamentales, las actividades en el municipio de Durán se desarrollan de forma parcial. William John con más de este tema. Han transcurrido 48 horas desde el inicio del nuevo periodo municipal y en Durán se desconoce la ubicación de su alcalde tras el atentado de lunes. Oficialmente no hay quien lo reemplace porque este cantón tampoco tiene vicealcaldesa, quien sería la encargada de subrogarlo en caso de ausencia temporal o definitiva, según el artículo 62 del Código de Ordenamiento Territorial y Descentralización. Sin embargo, Chonillo puede convocar a los 11 concejales de forma virtual, pero eso tampoco se ha hecho. Y los problemas se agravan dentro de las 16 direcciones y jefaturas departamentales, porque aún no se designan a los nuevos funcionarios. Y de los salientes, solo el de salud llegó a su oficina durante la mañana de este martes. En la dirección de comunicación desconocen qué pasará con sus cargos o hasta cuándo se prorrogarán porque tampoco saben dónde está el alcalde. En el municipio se retomó la atención al público, aunque no todos los empleados fueron a trabajar. No hay voceros, ni una idea clara de cuándo terminará esta incertidumbre. Mientras que en la investigación del crimen, las autoridades confirmaron la muerte de 3 personas, 2 policías del GOE que eran parte del equipo de seguridad del alcalde y Alexis Rivera, un comerciante de la zona en la que se registró el tiroteo y fue impactado por las balas. Luis Chonillo llega a la alcaldía de Durán luego de su segundo intento. El empresario de 39 años tenía resguardo policial al momento del ataque. Merlin Ochoa con los detalles. La policía confirma que la presencia de 2 uniformados dentro del sistema de seguridad del alcalde Luis Chonillo fue una decisión tomada con base en su análisis de riesgo. Los 2 agentes del Grupo de Operaciones Especiales iban dentro del carro de la autoridad, junto a 4 personas más y Chonillo, quien estaba sentado detrás del conductor. El alcalde de Durán, de 39 años, fue elegido gobernador del Guayas por Lenín Moreno entre 2020 y 2021. Tiene una licenciatura en Comercio Internacional y un masterado en Administración de Empresas. Está relacionado con la industria gráfica. Pero Luis Chonillo incursionó en la política en el 2019 cuando por primera vez fue candidato a la alcaldía de Durán por el Movimiento Centro Democrático. Pese a la derrota, volvió a participar en el 2023, abanderado por una coalición política de 6 movimientos, 3 de ellos de Durán, junto con Reto de Paul Carrasco, Construye, antes conocido como Ruptura, y Avanza. Obtuvo 44.800 votos y ganó el timón de una población de 315.000 habitantes, la segunda más grande de Guayas. Chonillo ofreció auditar la administración del anterior alcalde. Durante su campaña cuestionaba el estado de las calles y la falta de agua potable. Desde este martes, el ex asambleísta Peter Calo, investigado por violación, cumple una orden de prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito. Ingresó este mediodía luego de ser capturado ayer en el sur de Quito tras quitarse el grillete electrónico e intentar fugarse. La próxima semana termina la instrucción fiscal y será juzgado por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Horas antes, Calo presentó su renuncia irrevocable a la asamblea, alegando motivos personales. Su alterna, Janet Llano, fue posesionada hoy.
El exministro de Energía y Minas, Javier Vera, desde hoy es procesado penalmente por supuesta venta de cargos públicos. Un juez de la Corte Nacional de Justicia ordenó su prisión preventiva. Fabiola Santana sigue este caso. La fiscal general Diana Salazar acusó de cohecho al exministro de Energía y Minas, Javier Vera. Ella presentó 23 elementos, entre ellos la versión de Adrián Zamora, quien dijo haber pagado $150.000 por los cargos de coordinador zonal de la Agencia de Regulación y Control de Energía en Imbabura y Azuay. También un exfuncionario de la agencia señaló que estuvo presente cuando Vera recibió $50.000 por la coordinación zonal de El Oro. Otro funcionario interrogado por Fiscalía dijo que recibió una llamada en la que acusaba al exministro y sus asesores de extorsionar a los mineros ilegales con $5.000 por maquinaria, esto mensualmente y en todo el país. La Fiscalía pidió al juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, que ordene prisión preventiva en contra de Javier Vera, pues tiene información de que pretendía radicarse en España con su familia desde el 1 de junio. La defensa del exministro alegó que Vera viajaba constantemente por estudios y salud de sus hijos y tenían previsto salir del país el viernes pasado, pero cambió la fecha para ampliar su versión el lunes en la Fiscalía de Guayaquil cuando fue detenido. La Fiscalía confirmó que según chats periciados, la esposa de Vera ordenó rituales espirituales en contra de Diana Salazar. El juez Rivera acogió el pedido de Fiscalía y ordenó su prisión preventiva. La cumplirá en una cárcel del Guayas. También la retención de fondos y prohibición de enajenar bienes por $160.000. Vera será investigado por 90 días y la Fiscalía adelantó que tiene todos los elementos para llevarlo a juicio. 143 cantones fueron declarados en alerta amarilla ante la posible llegada del fenómeno del Niño. Están ubicados en 17 provincias donde los efectos serían inundaciones y aguaceros. Diego Cuenca informa. La Secretaría de Gestión de Riesgos ese martes emitió una resolución que declara la alerta amarilla ante el pronóstico de fenómeno de El Niño en Ecuador. Establece la amenaza significativa para 17 provincias. Son 489 parroquias dentro de 143 cantones, las que serían afectadas por el temporal que llegaría en junio, según el Instituto Oceanográfico de la Armada. Las parroquias en riesgo se ubican en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañare, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas y Galápagos. La alerta también dispone a los municipios y prefecturas de esas localidades que desarrollen planes de contingencia. Con el uso de pirotecnia, peritos de la Dirección de Aviación Civil lograron que más de 100.000 aves abandonen el islote El Palmar. Se habían convertido en una plaga que generaba un riesgo mortal para las operaciones aéreas de Guayaquil. Merlin Ochoa informa. En diciembre eran más de 100.000 aves de 48 tipos que vivían en el islote El Palmar, ubicado entre Guayaquil y San Borondón, a pocos metros del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Esta sobrepoblación representaba un riesgo para las operaciones aéreas en la ciudad, pues los animales se chocaban contra los aviones. 5 meses después, las aves desaparecieron del lugar. Luego de las sugerencias de técnicos canadienses, desde el 4 de febrero, funcionarios de la Dirección de Aviación Civil usan pirotecnia para ahuyentar a estos animales. Las aves se dispersan y ya no regresan al lugar, por temor, porque como la bengala también tiene luces y tiene sonido, eso les espanta y realmente impide que las aves retornen. Cada 15 días los técnicos lanzan bengalas, no solo en el aeropuerto, también en el islote y en la cuenca del río Guayas. En el 2023 se registraron 50 incidentes aéreos con aves. Este año no se han presentado casos y aunque los animales no están en el playón, el dragado del islote de 32 hectáreas es indispensable, pues siempre existirá el peligro de que regresen. A víspera de conmemorar el Día Mundial de la Hipertensión, médicos advierten que 4 de cada 10 niños y adolescentes son propensos a padecer esta enfermedad por la baja actividad física y también por la mala alimentación. Diego Cuenca con el informe. En Ecuador, 35 de cada 100 niños de 5 a 10 años tienen sobrepeso y obesidad. Según la encuesta nacional de la salud, es un factor que se relaciona con la hipertensión y aumenta el riesgo de sufrir ataques cardíacos, fallas en el corazón y derrames cerebrales.
Eliezer Arellano, cardiólogo del Hospital Alcíbar, describe cómo identificar signos de alerta. Ese es un niño que está cansado, que le duele la cabeza, es un niño que no duerme bien, es un niño que se irrita muy fácilmente, que es muy irritable. Ese corazón se puede dilatar y puede llegar a ser insuficiente cardíaca cuando llegue a la edad del adulto. Según la Organización Panamericana de la Salud, en América mueren más de 1,5 millones de personas menores de 70 años por enfermedades cardiovasculares que empiezan a desarrollarse desde la infancia. Por eso los médicos, a víspera del 17 de mayo, cuando se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, exhortan a disminuir el consumo de grasas saturadas, azúcares y dar prioridad a las verduras y frutas. Además de estimular la actividad física de los niños y adolescentes, eliminando hábitos perjudiciales como superar las 2 horas sentados o recostados con aparatos electrónicos. Un problema de sedentarismo que se agravó con la era virtual en la pandemia del COVID-19.